Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. En el video de hoy, nos sumergiremos en una historia emocional llena de arrepentimiento, lazos rotos y la lucha por la paz. Comienza con los antiguos suegros de Huyen, cargados de culpa por sus errores pasados, mientras De está silenciosamente a su lado, listo para proteger tanto a ella como a la pequeña Maya. Pero cuando el exmarido de Huyen reaparece de repente, las viejas heridas se reabren, trayendo tensión, tristeza y decisiones difíciles. Y justo cuando las cosas parecen alcanzar un frágil equilibrio, la paz del pueblo se ve rota por las sirenas de la policía, arrastrando a todos a una tormenta de verdad y juicio. Si disfrutas de este tipo de historias, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Dentro de la vieja y desgastada casa, el aire estaba cargado con el olor del tiempo y el arrepentimiento. La antigua suegra de Huyen estaba recostada contra una cama de madera crujiente, sus piernas doloridas temblando con cada roce suave. Cada paso, cada movimiento se había convertido en una carga, y en sus ojos nublados persistían recuerdos que se negaban a desvanecerse. Un suspiro se le escapó, su voz ahogada por el remordimiento. Si tan solo no hubiera sido tan dura con ella entonces. Las palabras cayeron en el silencio, pero desgarraron el corazón del hombre sentado cerca. Él inclinó la cabeza, los ojos enrojecidos, enfrentando finalmente la culpa que lo había perseguido durante años. Me equivoqué. Me equivoqué al abandonar a Huyen, al dejar a mi esposa e hija luchando solas. La pesada confesión chocó contra la atmósfera ya sofocante. Ambos sabían que la herida era demasiado profunda para sanar fácilmente. Desde un rincón de la habitación, el hermano menor habló, su voz resuelta. Déjame ir a buscarla a ella y a Maya. Las traeré de vuelta. Un destello de esperanza se encendió, seguido rápidamente por una inquietud inquebrantable. La madre y el hijo intercambiaron miradas, suplicantes pero ansiosas. La anciana derramó lágrimas en silencio, cada gota cargada de culpa implacable. Incluso el viento que se colaba por las rendijas de las paredes parecía susurrar reproches, recordándoles todo lo que habían perdido y no podían recuperar. En una pequeña casa en el pueblo vecino, De estaba sentado en silencio junto a una taza de té fría. La imagen de la vieja casa y el rostro tenso de Huyen al pasar por allí aún lo perseguían. Aunque ella intentaba ocultarlo, él sabía que su corazón era una tormenta. Dejó escapar un suspiro pesado, una pregunta carcomiéndole la mente. Si lo descubren, ¿podrán Huyen y la pequeña seguir teniendo paz? Desde el patio, la risa clara e inocente de Maya resonó. La niña corría y jugaba, ajena a las preocupaciones que agobiaban a los adultos. Una punzada apretó el pecho de De, un impulso de amor indescriptible creciendo dentro de él. Tomó un martillo, golpeando ligeramente un poste de bambú como para afirmar algo. Pase lo que pase, protegeré a esas dos. El canto de los grillos llenaba la tarde rural, haciendo que sus miedos se sintieran aún más pesados. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mientras Huyen y Maya tuvieran un refugio seguro, él estaba dispuesto a soportar cualquier dificultad. Esa tarde, Huyen estaba lavando ropa junto al pozo. El agua fresca corría sobre sus manos, la tarea repetitiva trayendo una fugaz sensación de calma. Pero al levantar la vista, su corazón se apretó. Una figura familiar se acercaba. La camisa en sus manos se le escapó, cayendo al pozo con un chapoteo. Frente a ella estaba su exmarido, su rostro demacrado, los ojos cargados de remordimiento. Se quedó allí,
dudando por un largo momento antes de llamarla suavemente. Huyen. Solo una palabra, pero cargada de un torrente de dulces recuerdos mezclados con un dolor inolvidable. Huyen se giró, su voz temblorosa pero firme. ¿Por qué estás aquí? Todo terminó. El hombre bajó la cabeza, los labios temblando. Me equivoqué. Dame una oportunidad para corregirlo. El aire quedó en silencio, roto solo por el leve murmullo del agua. De repente, desalió del patio, sus ojos cautelosos, su postura como un muro protector. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. En ese momento, Maya salió corriendo de la casa, sosteniendo un juguete, su risa brillante y despreocupada. La risa inocente de la niña rompió la pesada atmósfera, pero atravesó los corazones de los tres adultos. Esa noche, en la pequeña casa, el aire seguía denso. El exmarido estaba sentado frente a Huyen, las manos apretadas con fuerza, los ojos suplicantes. Huyen permaneció en silencio, pero su silencio estaba lleno de tormento. Los meses solitarios, las noches sin dormir llenas de lágrimas, todo regresó de golpe. Finalmente, él habló, su voz quebrada. Lo siento. En ese entonces fui un cobarde. Abandoné a ti y a nuestra hija. Los dedos de Huyen se aferraron a su ropa, su pecho doliendo, pero su mirada permaneció firme. El pasado no se puede cambiar. Todo lo que quiero ahora es que mi hija viva en paz, libre de los errores de los adultos. A su lado, De estaba sentado en silencio, sus ojos como brasas ardientes, listos para encenderse si era necesario. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el exmarido extendió la mano hacia Maya. La pequeña retrocedió, sus ojos grandes llenos de miedo. Huyen atrajo a su hija hacia sí, sus instintos protectores emergiendo. Se puso de pie, su voz baja pero firme. Deberías irte. El pasado ya no tiene lugar aquí. En la pequeña habitación, el silencio los envolvió una vez más, pero esta vez llevaba una finalidad. La puerta al ayer se había cerrado. Cuando cayó la noche, la pequeña casa estaba débilmente iluminada por una lámpara de aceite parpadeante. Huyen sostenía a Maya cerca, sus ojos fijos en la impenetrable oscuridad afuera, su corazón pesado con un enredo de emociones. El viento se colaba por las rendijas de la puerta, susurrando ecos del pasado, reabriendo heridas aún no sanadas. Afuera, su exmarido paseaba inquieto antes de entrar, su voz temblorosa. No puedo rendirme. Quiero estar con nuestra hija. Sus palabras cortaron las viejas cicatrices, dejando a Huyen momentáneamente sin aliento. Pero se estabilizó, su respuesta tranquila pero cortante. ¿Estás pensando en ella o solo en ti? Durante años, ella creció sin un padre, y yo cargué con ese dolor solaneu sola. No regreses solo para revolver viejas heridas. La pequeña habitación se llenó de un silencio sofocante. Entró por la puerta colocando silenciosamente un vaso de agua junto a Huyen. Una silenciosa seguridad de que ya no enfrentaba sus batallas sola. Su exmarido inclinó la cabeza, sus ojos nublados por la impotencia, dándose cuenta de que Huyen ya no era la mujer vulnerable que una vez conoció. Esa noche, Huyen permaneció despierta, atormentada por la feroz lucha entre proteger la vida pacífica de Maya y enfrentar al hombre que la había abandonado. Una cosa era segura: nunca dejaría que nadie volviera a lastimar a su hija. A la mañana siguiente, el cielo se despejó tras una noche tormentosa. Los gallos lejanos cantaban, y la luz del sol se filtraba por las rendijas de la puerta, proyectando un brillo cálido sobre la casa. Huyen salió al porche, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño pero resueltos.
Su exmarido estaba esperando, su actitud apagada, mientras Maya se aferraba a la mano de su madre, sus ojos inocentes brillando. Él habló suavemente. Solo quiero una oportunidad para enmendarme. Huyen miró a su hija y luego lo enfrentó directamente. Tu oportunidad es respetar este límite. Lo que ella más necesita es paz. Cada palabra cortó los restos de su pasado. Sin palabras, el hombre se dio la vuelta y se alejó. Una figura solitaria bajo la luz de la mañana. Salió de la casa, colocándose junto a Huyen, su mirada silenciosa como un voto inquebrantable. Siempre estaría allí para compartir sus cargas. Maya sonrió débilmente, su pequeña mano alcanzando la luz de la mañana. En ese momento, Huyen sintió que un peso se levantaba. El pasado había dejado sus cicatrices, pero ella había elegido su propio camino. Un nuevo comienzo lleno de amor y esperanza. Ese mediodía, la tranquilidad del pueblo se rompió por el estridente sonido de sirenas policiales. 2 autos frenaron bruscamente frente a la casa de Tuk, levantando nubes de polvo rojo. Oficiales con uniformes impecables bajaron, sus rostros severos congelando el aire con tensión. En el patio, Tuk estaba atónito, incapaz de comprender. Huyen y De estaban en el porche. Huyen, aún sosteniendo una cesta de verduras, sus ojos abiertos por la conmoción. Los aldeanos se agolparon en la puerta, murmurando entre ellos. Un oficial dio un paso adelante, mostrando una orden judicial, su voz firme. Hemos recibido una denuncia con pruebas de tus malas acciones pasadas. Estás bajo arresto. Las palabras golpearon como un relámpago. El rostro de Tuk palideció. Sus ojos se movían rápidamente. Su voz tartamudeaba. No, es un error. Pero las miradas furiosas de los aldeanos confirmaron la verdad largamente oculta. Algunos gritaron: «Llévenselo. No ha causado más que problemas durante años». Huyen abrazó a Maya con fuerza, su mirada atónita pero silenciosa. De estaba a su lado, tranquilo pero vigilante, listo para actuar si Tuk arremetía. Tuk luchó, gritando desesperadamente: «No he hecho nada malo, me están incriminando». Pero 2 oficiales lo tomaron por los brazos, poniéndole esposas con fría precisión. El clic metálico resonó mientras la atmósfera del patio se volvía densa. Tuk se giró, sus ojos desesperados suplicando a Huyen: «Créeme, no soy lo que dicen». Pero Huyen solo abrazó más fuerte a su hija, su mirada llorosa pero firme sin vacilar. En ese momento, supo que la verdad saldría a la luz, y sus súplicas solo profundizaban la inutilidad. El motor del auto policial rugió, llevándose a Tuk bajo la mezcla de lástima y desprecio de los aldeanos. Huyen se quedó en silencio junto a De mientras la multitud zumbaba afuera, como un juicio sin jurado. En ese instante, lo sintió claramente. Otra tormenta había descendido, sacudiendo una vez más su vida ya turbulenta. En una vieja casa desgastada, el arrepentimiento pesa sobre los antiguos suegros de Huyen, mientras admiten su pasada crueldad y abandono. Mientras tanto, De apoya silenciosamente a Huyen, decidido a protegerla a ella y a la pequeña Maya. Cuando el exmarido de Huyen regresa repentinamente, sus súplicas llenas de remordimiento despiertan recuerdos dolorosos e incendian un profundo conflicto. A pesar de sus promesas de enmendarse, Huyen se mantiene firme, eligiendo la paz para su hija por encima de reabrir viejas heridas. Se convierte en su fuerza silenciosa, ofreciendo una protección inquebrantable.
Pero la frágil calma se rompe cuando las sirenas policiales irrumpen en el pueblo. Los oficiales llegan con una orden judicial, acusando a Tuk, el exmarido de Huyen, de malas acciones pasadas. La conmoción se extiende entre los aldeanos, que exigen justicia mientras se lo llevan esposado. Huyen abraza fuertemente a Maya, dándose cuenta de que otra tormenta ha llegado. Pero con Dé a su lado, está lista para enfrentar lo que venga.